Antes de contestar su pregunta, quisiera informar a quienes nos escuchan que yo tengo estudios genealógicos sobre los Valdivieso, Arias, Arteaga, Burneo, Carrasco, Carrión, Eguiguren, Escudero, Frías de Miranda, García de Ribagorza, Jaramillo, Palacio, Peralta, Del Pozo, Quevedo, Rada, Río Frío, Samaniego, Serrano, Tamariz, Torres de Hinojosa, Vaca de Vega y algunos otros colaterales de estos. Tengo bastante que dar a quienes se interesen en el tema. Contestando a su pregunta y volviendo al tema con el que comenzamos, yo no creo que haya nadie en el mundo que no tenga un interés por saber de dónde venimos genealógicamente. Desgraciadamente, en una época prácticamente reciente, esto de los estudios genealógicos cayeron en el descrédito, porque la gente suponía que el genealogista, el que investigaba sobre orígenes familiares, buscaba importancias. Ridículamente se pensaba que se buscaba noblezas, sin entender bien qué quiere decir nobleza. Porque eso es un aspecto que yo quisiera develar. ¿Qué se debe entender por nobleza? Y válgame la oportunidad para aclarar el concepto. La nobleza se debe entender como la prueba de el cristianismo y catolicismo de una persona. No tiene nada que ver con raza ni color. Tiene que ver con la creencia religiosa católica. Después del Concilio de Trento, 1530-1560, había mucho temor del poderío otomano. Entonces, el Vaticano y los reyes que estaban involucrados en el área mediterránea tenían pues mucho miedo del poder otomano y querían saber con cuántos cristianos contaba la iglesia y el Estado, no solamente para poder calcular los elementos humanos que podían defender a España, a Italia, a Venecia, en fin, a los países ribereños del Mediterráneo, sino también como fuentes de contribución al erario público, impuestos. Entonces, se cogió, digámoslo así, de las escrituras, de las sagradas escrituras, una parte de ellas y se interpretó, y me voy a referir a ello. Dice, en primer término, nos referimos al texto bíblico constante en el libro del Génesis 9:3, 9:5, que dice, a nombre de Yahvé, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre, y a todos y cada uno reclamaré el alma humana. Entonces, de este concepto bíblico, se extrae la idea de que en la sangre está el alma y que sería el único ente
capaz de ser cristiano católico. ¿Quién pueda probar que procede en 4 generaciones de padres, abuelos, tatarabuelos y colaterales de antepasados cristianos católicos? Ese era considerado noble, de sangre noble o de alma noble. Este concepto es el que permitió exigir para venir a América especialmente, pero también en España, las probanzas de hidalguía y nobleza, que no son otras cosas más que investigaciones sobre este pasado cristiano católico de quien investigaba o quien quería tener la probanza. Sin estas probanzas no se podía viajar, menos venir a América. No se podía acceder a cargos públicos, no se podía estudiar, no podía entrarse en el clero ni en la milicia tampoco. Entonces era indispensable hacer esta probanza de hidalguía y nobleza. Y entiéndase bien que hidalguía no es otra cosa más que tener casa solar conocida y pesos de renta. Y la nobleza, pues como ya le he dicho hace un momento, es esta prueba de cristiandad y catolicismo por 4 generaciones atrás. El estatuto de limpieza de sangre o las probanzas de nobleza e hidalguía se refieren a la necesidad de establecer la procedencia genealógica sacramental, es decir, probar que los antepasados de una persona fueron bautizados, casados por la Iglesia Católica, basándose en los asientos de los libros parroquiales que se llevaron minuciosamente desde que así lo ordenara el cardenal Francisco de Jiménez de Cisneros en 1501, siendo ratificado por el Concilio de Trento. De manera que ser noble equivalía a ser cristiano. Y dice textualmente en las probanzas, dice, entre comillas, libre de mala sangre de moro, es decir, musulmán, judío, practicante de la religión judía, penado por la Santa Inquisición, o sea, condenado por la herejía, a lo que luego se sumó a los negros por tener supersticiones condenadas por la Iglesia y tener condición de esclavo. Se excluyó a los indios de América porque ellos fueron ennoblecidos a latigazos, de donde se deduce fácilmente que la condición de noble no trata en forma alguna de diferencias étnicas o raciales, sino tan solo religiosas. Aquí una parte. Durante algún tiempo se excluyó también de las probanzas de nobleza a los parientes de los Pizarro. Después de toda esa, de lo que se leí decía, y no pariente de los Pizarro. La hidalguía se refiere casi exclusivamente a los aspectos económicos. Infazón, rico hombre, noble, hijo de algo, hijo de alguien, son formas nominativas que se refieren a la riqueza material. Para ser hidalgo se debía probar mediante testigos que la persona y sus antepasados tenían derecho a tal estado por poseer una o varias de las condiciones para ser. Estas fueron 9. Si ustedes quieren, las pongo de manifiesto. ¿Les interesa? Ya. Hidalgo de sangre, por poseer sangre noble, es decir, cristiano. Hidalgo de bragueta, por ser padre de 7 varones en un solo matrimonio. Hidalgo de 4 costados,
por tener abuelos paternos, maternos pertenecientes al Estado Hidalgo. Hidalgo de devengar 500 sueldos, aquellos que por los antiguos fueros de Castilla tenían derecho a cobrar 500 sueldos en satisfacción a cualquier injuria que se les hacía. Hidalgo de ejecutoria, el que ha litigado su hidalguía y probado ser hidalgo de sangre. Hidalgo de privilegio, el que recibía tal estado por compra o donación del rey. Hidalgo de gotera, el que gozaba de privilegios solamente en su pueblo. Hidalgo de pobre cuna, que tenía provanzas y pergaminos antiguos, pero no poseía fortuna para dar lustre a su linaje. Hidalgo de solar conocido, el que tenía casa solariega o desciende de familia que la tiene o la tuvo. Entonces, yo creo que con lo dicho, pues queda claro qué es esto de ser noble y qué es esto de ser hidalgo. Lo más parecido que tenemos aquí en América a los antiguos hidalgos de España son lo que nosotros llamamos ahora en el norte del Ecuador los chagras y entre nosotros al sur los chazos, que son personas que viven en el campo, que no son indígenas, son más o menos blancos y que tienen su hacienda, su finca y viven en el campo. Eso es lo que era más o menos en España también un hidalgo.